creo que ustedes ya me conocen. Yo soy docente aquí de la maestría, yo empecé con la maestría desde que inició en el 2021. Em, ya llevo entonces, ¿cuántos? 4 años en la maestría en gestión financiera. Eh, pues mi perfil, de pronto voy a recordárselos, aunque creo que ustedes ya saben. Yo soy administrador de empresas, graduado del CESA. Tengo una licenciatura en finanzas de SIPA. SIPA es el School of International Public Affairs en Nueva York. Y tengo una maestría en finanzas de la Universidad Externada de Colombia. Y bueno, pues estoy de director, como ya saben ustedes, en 2 cursos, en gerencia financiera y en este que es finanzas internacionales y mercados financieros globales. Hoy pues ya que pues ustedes no requieren de una inducción sobre el manejo del campus virtual porque ya lo conocen, pues vamos a ir directamente a las diapositivas y tal como lo hemos hecho anteriormente. Yo leo algunas y les pido el favor que ustedes me lean algunas. Pues si Luis por algún momento, por alguna razón no puede ver bien porque él está del celular, me avisa y pues yo continúo. ¿Ok? Vanessa, ¿tú estás conectada desde un celular o desde un computador? Desde un celular, profe, y hoy no Desde le un puedo celular. ayudar a leer porque tengo bronquitis. Ay, Dios mío. Bueno, entonces esta vez yo hago las lecturas. Pero Por la favor. próxima, la próxima vez sí me ayudan ustedes, ¿listo? Claro que sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, y luego vemos un video sobre el Fondo Monetario Internacional, también como para pasar de lo teórico también a una parte explicativa. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos entonces la presentación. ¿Me confirman, por favor, si observan allí la portada ampliada? Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, el tema, como observan allí, que vamos a ver hoy, es el sistema monetario internacional, que dio origen luego al famoso Fondo Monetario Internacional. Bueno, sistema monetario internacional. El sistema monetario internacional, lo vamos a denominar SMI, es el marco institucional establecido para efectuar pagos internacionales, acomodar los flujos internacionales de capital y determinar los tipos de cambio entre las diferentes monedas. Es un conjunto de acuerdos internacionales, instituciones, mecanismos, reglas y políticas necesarias para que funcione la economía global, según la definición de Kosikowski 2013. Consta de, primero, unos arreglos cambiarios; segundo, unos flujos de capital; y tercero, un conjunto de instituciones, normas y convenciones que rigen su funcionamiento. Los marcos, ¿sí?, de política monetaria nacionales encajan y son esenciales para el sistema global. Uno se pregunta cuáles son las ventajas de contar con un sistema monetario internacional que funcione bien. Un sistema que funcione bien promueve el crecimiento económico y la prosperidad a través de la asignación eficiente de recursos, una mayor especialización en la producción basada en la ventaja comparativa y la diversificación del riesgo. También fomenta la estabilidad macroeconómica y financiera al ajustar los tipos de cambios reales a los cambios en el comercio y los flujos de capital. Entonces, esas son las ventajas de contar con un sistema monetario internacional, pues, que debería funcionar bien, ¿no? Ahora vamos a ver un concepto importante que es la esterilización monetaria. La esterilización monetaria es una medida de política monetaria utilizada por los bancos centrales para que la entrada y salida de capital de un país no perjudique a su economía. Se hace para evitar la apreciación de la moneda del país. ¿Se acuerdan qué es la apreciación de una moneda? Si uno dice que el dólar se apreció frente al peso colombiano, ¿qué significa? ¿Quién ¿Que se explica con valorizó? exacto? Y con números, ¿qué significaría? ¿Pasó de cuánto a cuánto? ¿A cómo está hoy el dólar?
La tasa de cambio, ¿no? Ya lo consulto un segundo porque exacto no lo tengo. Es 4.000 algo. La verdad que tampoco tengo el dato. 4.200, pero quería como confirmar. Algo así. Eso es correcto. Bueno, 4.024 pesos. 4024. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces, pues miren, simplemente observen lo que ha sucedido en las últimas semanas. El dólar estaba en 3.800 hace un mes o mes y medio, y ahorita ya está en 4.000 algo. O sea que si esa tasa de cambio subió, la tasa de cambio es peso dólar sobre, perdón, peso colombiano sobre dólar, y aumentó. Eso significa que el dólar se apreció frente al peso colombiano. Y también se puede expresar como que el peso colombiano se depreció frente al dólar americano, ¿cierto? Esos son los dos puntos de vista de eso mismo. En uno apreció y el otro se depreció. ¿Sí vamos bien? ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, para evitar la pérdida Sí, de... señor. Perfecto, muy bien. Para evitar la pérdida de competitividad de las exportaciones y para combatir la inflación. Para eso es que se está manejando o se está moviendo o cambiando o variando, ¿cierto? Esa tasa de cambio. Miren, por ejemplo, Japón, ¿sí? Japón es una economía que en estos momentos exporta, obviamente, vehículos em, a los Estados Unidos, que es el mercado más grande que tienen, ¿cierto? Pero ellos también están generando tecnología, que esa tecnología van y la implementan en Singapur, ¿sí? Y bueno, en otros países asiáticos, en Corea, ¿m? Y desde allí, o digamos, esa tecnología ya se implementa y da origen a más autos no sé, cámaras, equipos digitales, hasta robots, ¿cierto? Que van a ser exportados por esa economía, ¿cierto? A los demás países del mundo. Pero la tecnología, ¿sí? Que también tiene un valor, pues parte o surge, en este caso es de Japón, ¿ok? Y obviamente hay formas, hay la forma de poder valorar esa tecnología y esa generación de nuevas ideas y nuevos productos. Entonces, digamos que esos frutos, esos réditos, que me imagino yo será un porcentaje de las ventas, ¿sí? De los productos que se exporten, lo que recibe Japón, pues por esa tecnología implementada, diseñada allá en Singapur o en Corea, pues esos recursos que luego van a entrar a la economía japonesa, al yen, ¿sí? Que es el yen, entra en yenes allá a Japón, pues eso se va a ver afectado por la tasa de cambio, ¿cierto? La tasa de cambio yen dólar. ¿M? Y acuérdense que como Japón sigue siendo un gran exportador, pues su tasa de cambio no, o digamos sí, su relación, ¿cierto? Entre el yen y el dólar, pues siempre va a ser un poco amplia. No tan amplia como la colombiana con el dólar americano, pero sí un poco más amplia porque pues a los países exportadores nos interesa o nos beneficia no contar con monedas tan fuertes, ¿sí? Como por ejemplo son el euro, el dólar, ¿sí? La libra esterlina, sino monedas un poquito más depreciadas. ¿M? ¿Para qué? Para poder la economía, el Banco Central, pues poder manejar esas entradas y salidas de recursos que se compaginen o que se acomoden o que se ajusten a la política monetaria del Banco Central, ¿sí? Porque obviamente una cosa es lo que sucede internamente y otra cosa es lo que está ocurriendo alrededor en el resto del mundo. Entonces, pues ellos tienen que controlar y hay ciertas cosas que pueden controlar, sobre todo lo que manejan internamente,
pero lo que es el mercado o el riesgo de mercado, ese sí no, nadie lo puede controlar. Se puede medir, sí, pero que se puede eliminar, no, no se puede. Bueno, entonces seguimos. Mm, por ejemplo, cuando un banco central observa que se está apreciando la moneda de su país más de lo que les interesa, lo que hará es actuar para frenar esa apreciación, debido principalmente a que los mercados financieros están vendiendo moneda extranjera y comprando moneda nacional. El Banco Central procederá a comprar divisa extranjera y vender moneda nacional, pero para comprar esa moneda extranjera necesitará dinero. De lo contrario, provocaría un agujero en la balanza de pagos. Lo más común es que para financiarse emita deuda a través de bonos del Estado, ¿sí? Se entrega papeles y recibe dinero ahí del mercado interno. Mediante esta compra de moneda extranjera, está esterilizando el efecto negativo de la compra de moneda extranjera. O sea, está reduciendo esa o contrarrestando, ¿sí? Ese apetito, esa gran demanda, en este caso en Colombia sería del dólar, ¿sí? Porque pues ustedes, sobre todo, bueno, en estos momentos no, porque nuestra economía en estos momentos no está en expansión, sino más bien como en contracción, aunque puede que cambie ahorita en unos años. Pero cuando estábamos en expansión, había un gran apetito por dólar. ¿Por qué? Porque la gente quería endeudarse en dólares, la economía estaba creciendo, las exportaciones pues estaban fabulosas porque los mercados estaban comprando. Sobre todo, todo iba bien hasta antes de la pandemia, ¿cierto? Bueno, y, y así compensando la balanza de pagos. Ocurre lo mismo en el caso contrario, cuando la moneda de un país se está depreciando. El Banco Central podrá optar a vender divisas extranjeras, o sea, vende esos dólares que tiene por allá en la cuenta corriente, ¿sí? ¿Y para qué? Las divisas extranjeras que disponga bueno, que tienen reservas, ¿sí? En esa cuenta. ¿Y para qué hace eso? Bueno, como dice allí, pues eso es una medida para que su moneda, en este caso el peso colombiano, pues no se siga depreciando respecto al dólar. Esta medida es un clásico ejemplo de esto, fue lo que sucedió en el gobierno de Juan Manuel Santos cuando estaba ministro de Hacienda Cárdenas. Colombia tenía una importantes montos de dinero en reservas y pues como había un gran apetito por dólar, había una mayor demanda de dólares que la oferta, pues entonces el Banco de la República lo que hizo fue sacar esas reservas y vendérselas a estos inversionistas internos aquí en Colombia y con eso evitó que pues el dólar se disparara, ¿sí? Y fue efectivo, ¿sí? Tuvo buenos resultados. ¿Mm? Pero después, en la época aquí antes de presidente Petro, pues allí no se dio esa situación porque ya no habían reservas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ahí sí no se pudo tomar la opción de vender dólares de reserva porque simplemente esas reservas se habían reducido o incluso, o incluso estaban ya próximas a acabarse. Entonces tocó dejar que la balanza de pagos pues se, 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 se mostrara o reflejara pues lo que el mercado estaba en ese momento pues requiriendo, ¿no? Que fue que pues continuaba la mayor demanda de dólares que oferta, pues eso hizo que la tasa de cambio se disparara. Y a comienzos del gobierno de Petro alcanzó casi 5.000, ¿sí? O sea que fue bastante fuerte. Bueno, mm, para evitar alterar la masa monetaria del país, realizará una esterilización monetaria, acudiendo al mercado abierto a gastar el dinero de esa venta, comprando bonos del gobierno y o bonos de las empresas del país, ¿sí? Se llaman bonos corporativos. Esos son los bonos de las empresas. Origen del Fondo Monetario Internacional. Entonces, los primeros esfuerzos para organizar de alguna forma, ¿sí? el sistema monetario internacional para reemplazar el patrón oro datan del periodo de desorden monetario de la década de 1930,
pero las primeras propuestas sistemáticas se hicieron solo en 1942 en los círculos gubernamentales del Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica. Esas propuestas estaban dirigidas a encontrar una solución a los problemas monetarios que se esperaban después de la Segunda Guerra Mundial. Los estudios y propuestas estuvieron encabezados por Harry D. White, del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, y por John Maynard Keynes, en Inglaterra. Habían pasado menos de 3 años desde la propuesta original cuando la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional de las Naciones Unidas y sus asociados, reunidos en Bretton Woods, eso es allá en New Hampshire, es un balneario, Bretton Woods es un balneario, allá en New Hampshire, Estados Unidos, y obviamente allá se dio su aprobación al nuevo sistema. Esto se reflejó en los artículos de acuerdo del nuevo Fondo Monetario Internacional que fueron adoptados en esa conferencia el 22 de julio de 1944, que entraron en vigor el 27 de diciembre del 45 y continuaron sin cambios casi por 25 años. Este acuerdo internacional perseguía 2 objetivos principales. Primero, la corrección de los problemas de balance de pagos y segundo, la creación y regulación de la liquidez internacional, liquidez financiera internacional. Ahora vamos a hablar de un concepto muy importante, el derecho especial de giro, el DEC. Ese es un activo de reserva creado por el Fondo Monetario Internacional y asignado a los países miembros participantes en proporción a sus cuotas para satisfacer la necesidad mundial a largo plazo de complementar los activos de reserva. Se podrá utilizar DEC, esos derechos especiales de giro, para obtener reservas en divisas de otros países miembros y efectuar pagos internacionales y al FMI. El DEC no es una moneda, ni tampoco es un pasivo del Fondo Monetario Internacional. Es más bien un derecho potencial sobre monedas de libre uso. Eso es el DEC. En cuanto al primer punto, ¿sí? El acuerdo establecía que un país solo podía variar la relación de su moneda con el oro, es decir, su paridad, cuando existieran desequilibrios fundamentales que no pudieran resolverse por otros medios, y ponía énfasis sobre políticas monetarias y fiscales. Se esperaba que, salvo en casos extremos, estos lograran ajustar la balanza de pagos sin necesidad de modificar la paridad. Para asegurar una paridad estable, los países se comprometieron a mantener sus monedas dentro de unos límites máximos de variación del 1% por encima o por debajo de la paridad, y a intervenir en el mercado para mantener dichos límites. Así, a través de esta relación con el oro se establecía también una relación de las diversas monedas entre sí. El sistema de tipos de cambio, así se llamó. Como la intervención se iba a realizar con dólares de los Estados Unidos, ese país perdió la libertad de fijar su propio tipo de cambio. O sea que ahí le dificulta algo en la aplicación de la política monetaria. En efecto, el tipo de cambio del dólar fue simplemente el resultado de la determinación por parte del resto de los países miembros del sistema de sus propios tipos de cambio con respecto al dólar. Si Estados Unidos hubiera intentado establecer un tipo de cambio diferente, esto habría llevado a una situación de incompatibilidad de políticas, por lo que ese país tuvo que abstenerse de intervenir en el mercado. Se acordó, sin embargo, convertir en oro al precio oficial de 35 dólares la onza, troy, de oro fino. Todos los dólares presentados a conversión por las autoridades monetarias de los países miembros. Ahora vamos al Fondo Monetario Internacional. Así, el dólar era la moneda de intervención y uso corriente en los pagos internacionales. Los tipos de cambio de las distintas monedas se establecían con relación al dólar, y el dólar a su vez anclaba el sistema al oro. Se esperaba que el Fondo Monetario Internacional recomendaría medidas de ajuste tanto para tanto para los países con déficit como para los que tenían superávit en sus pagos internacionales. Y se estableció un sistema de préstamos a mediano plazo para los países que tomaron medidas de ajuste, con el objetivo de cubrir el plazo necesario hasta que dichas medidas surtieran efecto. En cuanto a la creación de liquidez, el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional disponía que ésta debía regularse mediante cambios uniformes en los valores nominales, que no son sino cambios en el cambios en el precio del oro, expresados en todas las monedas en la misma proporción, es decir, más unidades monetarias por la misma cantidad de oro, aumentando así la liquidez internacional, aunque naturalmente solo en términos de moneda y no de oro.
Un segundo medio de modificar la liquidez internacional consistía en la posible acumulación de más oro en las bóvedas de los bancos centrales. Así, la creación de liquidez internacional estuvo ligada al total de reservas existentes de oro, la producción anual de ese metal y su cotización en términos de unidades monetarias. Las condiciones económicas de los países al final de la Segunda Guerra Mundial eran tales que el dólar se convirtió en el medio de pago internacional y la moneda más codiciada para la acumulación. Por un lado, los países europeos necesitaban acumular sus reservas, mientras que por el otro, la rápida expansión del comercio mundial después de la guerra generó una creciente necesidad de medios de pago, sí, de formas de pago. Bueno, ¿alguno de los dos me puede ayudar leyendo esta diapositiva? Para acumularlos, Gracias. los países europeos mantuvieron persistentes superávit, el Fondo Monetario Internacional, en sus pagos internacionales, lo que solo fue posible gracias a los persistentes déficits de Estados Unidos, financiados a través del aumento de los pasivos externos de corto plazo de Estados Unidos. Lo anterior nos lleva hasta uno de los más de los grandes problemas que planteó el esquema ideado en Bretton Woods: la falta de incentivos para realizar ajustes en países con persistentes superávit o países capaces de financiar sus déficits con su propia moneda, que se acumulaba en el exterior. Ninguno de estos tipos de países necesitaba recurrir al financiamiento del Fondo Monetario Internacional, por lo que no estaban sujetos a su disciplina, que eventualmente se aplicó en la práctica principalmente a los países con déficit de pagos internacionales y sin moneda de reserva. Además, los requerimientos de liquidez internacional estaban siendo satisfechos mediante la acumulación de dólares por parte de los países excedentarios a costa de transferir recursos reales al país emisor de la moneda de reserva. El sistema presentaba, por tanto, tres carencias principales. Primera, una carencia en cuanto a los estímulos para realizar ajustes que hacían recaer el peso de estos ajustes en los países deficitarios y sin moneda de reserva. Segunda, una carencia en cuanto a la obligación de invertir en los mercados de divisas que eximía a Estados Unidos de este requisito a cambio de garantizar la convertibilidad en oro. Y tercera, una carencia en cuanto a la generación de liquidez, cuyo costo debía ser pagado por el resto del mundo al país emisor. Esta última deficiencia requiere explicación especial. Cuando un país acumula medios de pago del exterior, lo hace absteniéndose de utilizar esos medios de pago para obtener recursos reales de otros países. Perfecto, muy bien, Luis, muchas gracias. Bueno, seguir. Bueno, yo continúo. Fue la inconvertibilidad del dólar en 1971 y el ensanchamiento de los márgenes de fluctuación meses más tarde lo que provocaron el proyecto europeo de poner en marcha una unión económica y monetaria para 1980. Los países de la comunidad decidieron reducir a la mitad los márgenes de variación de sus monedas entre ellas. Se trataba de algo nuevo, puesto que la desmonetización del oro y el sistema de cambios flotantes estaban legalizados. 3 meses después de la ratificación de la segunda enmienda, los jefes de Estado reunidos en Bremen decidieron organizar sus relaciones monetarias, estableciendo unas reglas más estrictas. Los acuerdos de Bruselas, ratificados el 6 de diciembre del 78, entraron en vigor el 13 de marzo siguiente. El sistema monetario europeo es la experiencia regional más conocida, pero no es la única. La zona del franco, basada en los mismos principios, y la zona del rubio pueden ser comparadas con esta primera.
El sistema monetario europeo, el SME, es un sistema de cambios que permite restablecer una cierta estabilidad. Las monedas no pueden variar entre ellas más que un margen del 2,25%, excepcionalmente un 6%, en relación con sus tipos centrales bilaterales. Estas paridades, pues de esto se trata, fueron determinadas cruzando la cotización del ECU con cada una de las monedas. Esto fue el 13 de marzo del 79. Al igual inicialmente que la antigua unidad de, de cuenta europea llega, ella misma se define como años antes, según el modelo del DEC. El ECU, ¿sí? El que maneja en Europa, es una cesta fija que comprende una cierta cantidad de cada una de las monedas comunitarias. Su composición es objeto de revisión cada 5 años, lo que permite modificar el peso de cada moneda e introducir la de los nuevos países miembros. El dracma, por ejemplo, en 1984, la peseta y el escudo en 1989. Cuando una moneda llega a su valor límite con respecto a la otra, los dos bancos centrales involucrados son obligados a intervenir, cada uno en su mercado. Un sistema monetario internacional más eficiente y equitativo genera la confianza necesaria para poder tener flujos internacionales de bienes, servicios y porque regulan y facilitan la cooperación entre los países. Ahora, ¿cuáles son los problemas del SMI? Pues la primera razón del sistema es la de restablecer una zona de estabilidad en Europa. Esta obligación de resultados está asociada a una obligación de medios, asegurar la convergencia de las políticas económicas nacionales. Esto se facilita a través de medidas que acompañaban la realización de paridades y por los programas de correlación, de corrección asociados al crédito a medio plazo, ¿sí? Que pueden ser solicitados por los países a sus socios. La estabilidad no es perfecta, puesto que 12 realineaciones se sucedieran en 10 años, pero la mayoría han sido de esta poca amplitud, teniendo frecuentemente interés para algunas monedas solamente produciéndose este fenómeno de forma menos habitual, cada vez una sola devaluación de la libra, ¿sí? De un 3%, la libra esterlina, ¿no? De un 3% en enero de 1987. Igualmente, la coordinación de las políticas no han sido tan estrecha como se podía esperar y los resultados y los recursos pueden parecer decepcionantes, pero las últimas realineaciones se vieron acompañadas de medidas rigurosas. Cuando en 1983 el gobierno francés recibió el apoyo a mediano plazo, teniendo que aceptar la restricción de su gasto público, equilibrar las cuentas sociales, frenar el consumo privado y bajar los objetivos de crecimiento económico. Este cambio radical ha sido objeto de debates muy vivos en el seno del propio gobierno. ¿Hasta allí todo claro? Sí, señor. Está interesante. Bueno, listo. Ahora, requerimientos del sistema monetario internacional. Para que funcione el sistema monetario internacional se requiere un alto grado de cooperación entre los miembros de los principales países. Es necesario sacrificar parte de la soberanía nacional y subordinar algunos de los intereses nacionalistas en pos del bien común. La historia enseña que la cooperación favorece a todos los participantes, mientras que la búsqueda de un interés nacional egoísta los perjudica. Durante los años 130 años, durante los últimos 130 años hubo varios intentos de optimizar el sistema monetario internacional. El análisis de los éxitos y fracasos de estos intentos indica claramente que no existe una solución obvia y generalmente válida. El sistema seguirá evolucionando para adaptarse mejor a las exigencias de la economía mundial en constante transformación. Mientras más rápido cambie la economía mundial, menor será la duración de cualquier arreglo internacional en materia de finanzas.
Los países siguen reglas distintas en lo que respecta a los regímenes cambiarios y el grado em, de apertura. En un entorno de liberalización y de regularización, es el mercado el que define las reglas del juego e impone la disciplina. La principal característica de los mercados financieros internacionales en la actualidad es una alta volatilidad de todas las variables económicas. En Bueno, particular de los tipos de cambio. El correcto. pronóstico de los tipos de cambio es prácticamente imposible, por lo que es necesidad de administrar el riesgo cambiario. La volatilidad de los tipos de cambio se debe a las modificaciones constantes de las variables económicas, el progreso tecnológico y la liberación financiera. Suben o bajan los precios relativos de los commodities, que es como el petróleo, el cobre. Se transforma el poder relativo de diferentes países. Se acelera el desarrollo de China, mientras que en Europa se estanca y se forman nuevos bloques regionales. Las telecomunicaciones modernas reducen los costos de transacción y facilitan los movimientos internacionales de capital. La disponibilidad inmediata de abundante información cambia la tendencia de los mercados en cuestión de minutos. Sí, tutor, ¿me escucha? Compañera Vanessa, ¿me Yo sí lo escucha? escucho, compañero. Sí, yo sí lo Luis, escucho. Luis, ¿me escucha? Sí, señor, ya escucho. Ok. Bueno, ok, ya leyó requerimientos del SMI, listo. Ahora venimos con esta. Balanza de pagos. La balanza de pagos está determinada por los ingresos y egresos que un país tenga con el exterior y la manera como los déficits son financiados. Se compone de 3 grupos de cuentas: cuenta corriente, cuenta de capital y cuentas de reserva. Cuenta corriente es donde se registran las exportaciones e importaciones de bienes y servicios y la transferencia unilateral neta. Cuenta de capital registra la inversión extranjera neta, endeudamiento externo público y privado, compra y venta de activos fijos y otras partidas financieras. Y la cuenta de reserva permite registrar el cambio en las reservas internacionales en oro, divisas y los derechos especiales de giro DEC en el Fondo Monetario Internacional. En la balanza de pagos habitualmente aparece una partida de discrepancias estadísticas. Para Colombia se trata de los errores y omisiones netos que se requiere utilizar por aquellas operaciones que posiblemente no fueron correctamente declaradas y de las cuales no se tiene registro. Es claro que de acuerdo con la naturaleza del registro por partida doble, no deberían existir discrepancias, pero infortunadamente en la práctica es muy difícil que esto cuadre perfectamente. La razón fundamental radica en que los débitos y créditos en realidad son registrados por separado y además provienen de fuentes de información diferentes: aduanas nacionales, bancos o empresas. Para el noveno mes del año 2019 se registraron exportaciones por 43.828,9 millones, ¿sí?, de dólares. FOB es Free On Board, ¿sí? Es un Incoterm. Mientras las importaciones fueron de 54.000, mucho más, 690,8 millones, también FOB. Esto arrojó el mencionado desbalance por 10.861,9 millones de dólares FOB, el cual creció en 0,8% frente al año anterior. ¿Sí? Bueno, ¿quién me ayuda, por favor, leyendo sobre la divisa? Divisa y régimen cambiario. ¿Alguien se anima? Tutor, qué pena, no estoy escuchando, que está lloviendo muy duro. Ah, pues madre. Pero lo que dije sí me lo entendió, ¿cierto?
¿O no? Señor, señor, ¿Entendió lo que dije hace poco? ¿Entendió lo que dije hace poco? no, no, ¿No? tutor. Lo que pasa es que está lloviendo muy duro y no alcanzo a escuchar. Ah, joder. Bueno, voy a leer ahora un poquito más duro. Yo voy a leer entonces. Venga, le Una ayudo di- con esta, profe, que está Sí. chévere. Dice, Bueno, ok. una divisa es la moneda de otro país siempre y cuando sea libremente convertida a otras monedas en el mercado cambiario. Después del derrumbe del sistema comunista, la mayoría de los países tienen monedas convertibles, excepto Cuba y Corea del Norte. La convertibilidad de las monedas es muy importante para el comercio internacional y para la eficiencia económica. Sin ella, el comercio se limita a un simple trueque de mercancías. Si en este contexto los precios internos se hallan totalmente divorciados de los precios internacionales, el cálculo de rentabilidad de los proyectos de inversión resulta imposible. La manera más común de cotizar el tipo de cambio es la cantidad de moneda nacional necesaria para comprar un dólar estadounidense. El tipo de cambio es fijo. Si es BC, establece su valor y después interviene en el mercado cambiario para mantenerlo. El tipo de cambio es flexible, de libre flotación. Si el BC no interviene en el mercado cambiario, permitiendo que el nivel de tipo de cambio se establezca a consecuencia del libre juego entre la oferta y la demanda de divisas. Régimen cambiario es un conjunto de reglas que describen el papel que desempeña el Banco Central en la determinación del tipo de cambio. El Fondo Monetario Internacional clasifica los regímenes cambiarios en 8 categorías. 1. No existe moneda nacional legal. El país utiliza como medio de pago la moneda de otro país, como el dólar, Ecuador, Panamá, o el euro, los 23 países de la zona euro. En total, 40 países tienen este tipo de arreglo monetario. Perfecto, muchas gracias, Lenis. Bueno, segundo, tú leíste el primero. Segundo, Consejo Monetario o Currency Board. Por ley, la moneda nacional es convertible a una tasa fija, a una moneda fuerte. Desde que Argentina adoptó la libre flotación, el caso más conocido es el de Hong Kong. ¿No? El Consejo Monetario recuerda el patrón oro, con la diferencia de que el papel del oro lo desempeña actualmente una moneda dura. Ejemplos del Consejo Monetario contra el euro: Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Lituania, ¿sí? Ejemplos del Consejo Monetario contra el dólar: Hong Kong, Bermuda, Islas Caimán. ¿Sí? Tercero, moneda nacional pagada, pegada, qué pena, moneda nacional pegada a una moneda o a una canasta de monedas. Las monedas de 30 países están pegadas a una sola moneda. 10 países tienen sus monedas pegadas a una canasta de monedas. Cuarto, moneda nacional pegada, pero dentro de bandas horizontales, ¿sí? 5 países que son Dinamarca, Chipre, Egipto, Hungría y Tonga. Quinto, tipo de cambio de ajuste gradual o crawling peg, ¿sí? Ahí hay de estos tipos de cambio de ajuste gradual, hay 4 países que lo siguen, que son Bolivia, Costa Rica, Nicaragua e Islas Salomón. Sexto, tipo de cambio ajustable dentro de una banda, ¿sí? O en inglés sería exchange rates within crawling bands. 6 países pertenecen o tienen este tipo de régimen, que son Bielorrusia, Honduras, Israel, Rumania, Uruguay y Venezuela. Bueno, Venezuela, pero creo que era la anterior. Séptimo, flotación administradas en una ruta anunciada, 41 países. Y octavo, flotación libre, Independent Float. Este grupo ya incluye más de 41 países, entre ellos Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japón, México, Reino Unido, y sigue creciendo. Bueno, ¿cuáles son los retos del sistema monetario internacional? Pues la integración de China en la economía global por sí sola representa un impacto mucho mayor para el sistema que el surgimiento de Estados Unidos a principios del siglo pasado. La participación de China en el PIB mundial ha aumentado más rápido y su economía es mucho más abierta. Además, a diferencia de la situación en la que Estados Unidos tenía el patrón oro con todos los demás países importantes, el régimen de tipo de cambio administrado
de China en la actualidad es distinto de los tipos de cambio flotantes basados en el mercado de otras economías importantes. La historia muestra que los sistemas dominados por tipos de cambio fijo o vinculados rara vez se enfrentan bien a los grandes shocks estructurales. Este fracaso es el resultado de dos problemas generalizados: un proceso de ajuste asimétrico y la rigidez a la baja, perdón, y la rigidez a la baja de los precios y salarios nominales. En el corto plazo generalmente es mucho menos costoso, tanto económica como políticamente, para los países con superávit en la balanza de pagos mantener superávits persistentes y acumular reservas que para los países deficitarios mm, pues sostiene déficits. Esto se debe a que el único límite a acumular reservas para que los países deficitarios pues puedan sostener déficits. Esto se debe a que el único límite a la acumulación de reservas es su impacto final sobre los precios internos. Esto se debe a que el único límite a la acumulación de reservas en su impacto final sobre los precios internos. Esto se debe a que el único límite a la acumulación de reservas es su impacto final sobre los precios internos. Dependiendo de la de la apertura del sistema financiero y el grado de esterilización, esto puede demorarse mucho tiempo. Por el contrario, los países deficitarios deben desinflar o agotar las reservas. Los tipos de cambio flexibles evitan muchos de estos problemas al proporcionar un ajuste menos costoso y más simétrico. Los salarios y precios relativos pueden ajustarse rápidamente a los choques a través de movimientos del tipo de cambio nominal para restablecer el equilibrio externo. Cuando el tipo de cambio flota y hay un mercado de divisas líquido, rara vez se requieren reservas. Fundamentalmente, los tipos de cambio flotantes superan la tendencia aparentemente innata de los países a retrasar el ajuste. Una breve revisión de cómo cómo los diferentes regímenes monetarios internacionales no lograron manejar ese compromiso entre la estabilidad nominal y el ajuste oportuno para brindar información importante para los desafíos actuales. Bueno, ¿cuáles son las opciones para evitar malos resultados? Primero es reducir la demanda general de reservas. Las alternativas incluyen mecanismos regionales de mancomunicación de reservas y servicios mejorados de préstamos y seguros en el Fondo Monetario Internacional. Si bien hay mérito en explorar la reforma del Fondo Monetario Internacional, su efecto en aquellos países sistemáticos que ya parecen estar sustancialmente sobreasegurados, probablemente sería marginal. Por el lado de la oferta, se han sugerido varios activos de reserva alternativos. La motivación de estas propuestas es principalmente redistribuir el llamado privilegio exorbitante que corresponde a los Estados Unidos como principal proveedor de moneda de reserva. Como tal, Estados Unidos recibe una ventaja en forma de menores costos de financiamiento en su propia moneda. Esta ventaja sería compartida y posiblemente reducida en conjunto si hubiera monedas de reserva competidoras. A su vez, esto podría reducir marginalmente los desequilibrios colectivos de los países con moneda de la reserva. A más largo plazo es posible imaginar un sistema con otras monedas de reserva, además del dólar estadounidense. Sin embargo, con pocas alternativas de listas para asumir un papel de reserva, se puede esperar que el dólar estadounidense siga siendo la principal moneda de reserva en el mundo en el futuro, ¿sí? En el futuro previsible. A pesar del exuberante pesimismo reflejado en el precio del oro, las exigencias totales de oro representan solo 1 billón o alrededor del 10% de las reservas mundiales y una proporción mucho menor de la oferta monetaria mundial. Las perspectivas de renminbi son discutibles sin la convertibilidad y los mercados de capitales abiertos, que probablemente construirían en gran medida a reducir cualquier presión para un cambio.
Bueno, ¿quién me ayuda leyendo esta diapositiva? ¿Quién me ayuda? ¿Vanessa o Luis? Opción para evitar malos Ok. resultados. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. A primera vista, los derechos especiales de giro de serían un activo de reserva alternativo intrigante. El uso de DEC apela a un sentido de justicia en el sentido de que ningún país disfrutaría del privilegio exorbitante del estatus de moneda de reserva. Al igual que un sistema de múltiples monedas de reserva puede reducir los incentivos agregados de los países que suministran las monedas constitutivas del DEC para incurrir en déficits. Además, no parece haber ninguna razón técnica por la que no se pueda ampliar el uso de los DEC. Sin embargo, cabe preguntarse con qué fin. Simplemente mejorar el papel del DEC haría poco para aumentar la flexibilidad del sistema o cambiar los incentivos de los países con superávit. Al proporcionar un canje fácil de las monedas de reservas existentes en una canasta más amplia, las reservas de DEC también podrían desplazar aún más el auge hacia otras monedas de libre comercio, lo que exacerbaría los desequilibrios del sistema actual. De hecho, al proporcionar una diversificación instantánea, las reservas de DEC podrían afianzar algunas de las estrategias existentes de los sistemas con superávit. Esto cambiaría si la propuesta fuera llevada a su extremo lógico, el DEC como moneda única global, dejando de lado el hecho de que el mundo no es un área monetaria óptima, sobre todo debido a la ausencia de libre movilidad del trabajo, los bienes y el capital. Esto parece una utopía. Si bien el nivel de cooperación internacional sin duda ha aumentado desde la crisis, sería una exageración afirmar que existe algún interés por la creación del Banco Central Mundial independiente que sería necesario. Como resultado, es probable que cualquier futura emisión de DEC sea ad hoc. ¿Qué significa esa parte? ¿Qué creen ustedes que es un ad hoc? Es una solución no planeada, así como de emergencia. Ah, ok, ok. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Bueno, conclusiones. La lección común del patrón oro, el sistema de Bretton Woods y el sistema híbrido actual es que lo que importa en última instancia es el mecanismo de ajuste, no la elección del activo de reserva. En ese sentido, cualquier mayor uso de DEC podría ser más adecuado para alentar una transición del sistema híbrido actual a un sistema monetario internacional caracterizado por tipos de cambio más flexibles para todos los países sistémicos. Si bien los países con superávit pueden retrasar el ajuste, al final todas las naciones sufren cuando el sistema se desmorona. En el entorno actual, las creencias, tensiones podrían estimular el proteccionismo, tanto en el comercio como en las finanzas, o alternativamente aumentar las sanciones. Las consecuencias negativas para la economía mundial eh, serían consideradas. Todos los países deben aceptar sus responsabilidades de promover un sistema monetario internacional abierto, flexible y resiliente. Responsabilidad significa reconocer los efectos indirectos entre las economías y los sistemas financieros y trabajar para mitigar aquellos que podrían amplificar las dinámicas adversas. Significa someter sus políticas financieras a revisión por pares dentro del DEC y revisión externa por parte del Fondo Monetario Internacional,
Fundamentalmente significa adoptar macropolíticas coherentes y permitir que los tipos de cambio reales se ajusten para lograr los países sistemáticamente importantes, y las áreas económicas comunes deberían moverse hacia tipos de cambio basados en el mercado. Y eso sería todo, ¿cierto? Bueno, entonces esperemos, ya les paso un video bueno que tengo acá sobre el sistema monetario internacional. Bueno, aquí entonces a través del chat les comparto el enlace, por favor, para que ustedes le den clic. Se llama como Sistema Monetario Internacional. Y también lo vamos a pasar aquí a través del Teams. Sistema Monetario Internacional. ¿Me dice por favor si están escuchando lo mismo que yo o no? ¿No? Sí, señor. ¿Ah, Ahí sí le se estaba estaba escuchando. escuchando? Ay, Sí, señor. bueno, ya un momento. Bueno, entonces continuamos. Nacional. ¿Qué es el Sistema Monetario Internacional? Es el conjunto de instituciones internacionales que se encargan de las relaciones entre las divisas de diferentes países, esto es, los tipos de moneda de cambio de estos países, así como de la balanza de pagos y sus flujos. Se crea el patrón oro, se genera un comercio libre. Londres era la capital de la economía. Para el año de 1819, el Parlamento británico instaura el patrón oro, esto es, la libertad en el manejo del oro. En el año de 1879 se incorpora Estados Unidos al patrón oro. De los años de 1914 a 1918 se termina el patrón oro para la Inglaterra. Inglaterra entra en quiebra. Hay alza de precios, impresión innumerable de dinero, aumento en la oferta monetaria, aumento en los precios. Todo esto provoca hiperinflación en Inglaterra. Para el año de 1922 se crea una conferencia
para llegar a acuerdos para el manejo del patronoro. La Gran Depresión de los Estados Unidos provoca la caída de la banca. Para el año de 1925, Inglaterra vuelve al patronoro. Londres sigue siendo el centro financiero del mundo. Varios países renuncian a su patronoro. Empiezan a existir actitudes proteccionistas de diferentes países. Se crea el arancel Smoot-Hawley en el año de 1930. Esto es una medida proteccionista de los Estados Unidos, pero los países empiezan a reaccionar respondiendo también e imponiendo aranceles a sus productos. La Segunda Guerra Mundial se suspende el patronoro y así, en el año de 1944 se inicia una segunda etapa de un nuevo sistema llamado Sistema Monetario Internacional. En el año de 1944 nace el Acuerdo Bretton Woods, un acuerdo que se da en los Estados Unidos en un complejo hotelero en la ciudad de Bretton Woods, por eso adquiere ese nombre. Se reúnen ahí 44 países para firmar ese acuerdo donde buscan un nuevo camino en la situación económica. Se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Reconstrucción. La formación de este sistema monetario debe generar el crecimiento del mundo. Debe crear un mercado fijo sobre el oro. El dólar se convierte en la principal moneda de reserva. El tipo de cambio fijo sobre el dólar empieza a imperar. El acuerdo fue un acto voluntario entre todos los países. Se cambió los dólares en oro para el año de 1960. De los años de 1967 a 1968 se va dando un colapso lento. En 1967 Inglaterra entra en una fuerte devaluación. Estados Unidos tiene un crecimiento de dinero impresionante, principalmente por la guerra de Vietnam, pero solo genera dinero y no le da el soporte a este dinero, por lo cual Nixon devaluó el dólar para el año de 1971. No vende oro a bancos extranjeros. El 10% de impuesto a las importaciones se vuelve una imposición. La congelación de precios y salarios. El oro sube de $35 la onza a $38. El fin de los tipos de cambios fijos llegó. Empezaba la tercera etapa del sistema monetario internacional. Surgen los tipos de cambio flexibles. Deja que las monedas fluctúaran de manera libremente para los años de 1973 a 1985. Los gobiernos no intervienen con la oferta y la demanda del dinero. El petróleo sube de precio, sube y sube de precio. Se vuelve un material indispensable para la economía internacional. La subida del petróleo favorece al dólar y este aumenta su demanda. Se generan uniones monetarias entre diferentes países y regiones económicas. Y así surge a lo que actualmente conocemos como la cuarta etapa del sistema monetario internacional. Este sistema monetario internacional regula el flujo monetario de las transferencias, previene los desequilibrios monetarios que afectan al sistema. ¿Cuáles son los objetivos internos del sistema monetario? Sus objetivos internos son maximizar el crecimiento del Producto Interno Bruto y la estabilidad interna de los países. ¿Cuáles son los objetivos externos? Garantizar la libertad, el movimiento del comercio e impedir la propagación de desequilibrios internacionales. El sistema monetario internacional requiere la cooperación entre los gobiernos, sacrificar soberanía nacional sobre los intereses internacionales y subordinar los intereses de ese país sobre los intereses del mundo globalizado. Características de un buen sistema monetario internacional. Debe tener ajuste, que instaure equilibrios, que minimice costos económicos y que propicie una distribución de la forma equitativa de los países. Debe de tener liquidez, esto es, nivel y crecimiento adecuado para financiar operaciones internacionales, paliar los desequilibrios temporales. Debe generar confianza, para combatir las crisis de confianza que generan incertidumbre y fuga de capitales.
¿Cómo funciona el sistema monetario internacional? Esto es mediante la fluctuación generalizada de las monedas, de alguna forma, que no cuentan con respaldo en metales, sino con el Banco General, solamente brinda la confianza a través de las reservas. El sistema monetario internacional que vivimos actualmente tiene su origen en el Acuerdo Bretton Woods del año de 1944. Esto es, en 1944, en un complejo hotelero sirvió como punto de reunión de los diferentes países para llegar a un acuerdo cuyo objetivo era la creación de un nuevo orden económico mundial. La Segunda Guerra Mundial habría terminado. Estados Unidos tenía el control de las provisiones importantes. Tenía las 2/3 partes de oro del mundo. Estados Unidos era un país clave. 44 países son convocados. Asegurar la cooperación internacional era el primer punto y el primer objetivo de este acuerdo. Al fin del año de 1944 nacía el Acuerdo Bretton Woods. Con ello, nace el nuevo sistema monetario. El dólar se vuelve base de la economía mundial. El dólar reemplaza al oro. Países del tercer mundo seguían siendo colonias. La India era territorio de Inglaterra. El bloque comunista era liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quien no quiso firmar el acuerdo. China se retira por la llegada de los comunistas al poder. Todos estaban reunidos en un acto voluntario. En este acuerdo encontramos el encuentro y el choque de dos propuestas importantes, una encabezada en Inglaterra y otra en los Estados Unidos. En Inglaterra, Keynes proponía la creación de un órgano internacional de cooperación, una moneda internacional única, una transferencia de excedentes de países ricos a países pobres. Proponía una balanza comercial equilibrada. En los Estados Unidos, Harry Dexter proponía que, como Estados Unidos tenía el 80% del oro, era quien debería presidir y dirigir los destinos económicos del mundo. País acreedor. Estados Unidos tenía una influencia política. Era el mayor aportador de recursos al Fondo Monetario Internacional y tenía, sobre todo, el dominio del dólar. Así, con este encuentro de estas dos ideas, los Estados Unidos logra imponerse. Los países deben hacer paridad con el dólar. Se crean los organismos internacionales e institucionales del sistema monetario, como son el Fondo Monetario Internacional, quien, en tiempos de crisis, brinda créditos internacionales bajo ciertas normas y condiciones de crecimiento. Surge también el Banco Mundial, quien da préstamos para el desarrollo social de las naciones. De manera regional, se crean los institutos como la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea, así como el GATT, que ahora es la Organización Mundial del Comercio. Debido a una crisis interna en los Estados Unidos provocada por la guerra de Vietnam, Nixon devaluó el dólar. Con ello, se termina el sistema monetario internacional del Bretton Woods y entramos a un nuevo orden económico mundial. We wanted to use Bueno, ¿cómo les pareció? Muy bien, tutor. Ahí en ese video está prácticamente todo lo que se explicó acá en la clase. Está bien extenso, ¿cierto? Sirvió como de Sí, repaso. señor. Ah, bueno, y ustedes lo tienen ahí, porque yo les compartí el enlace. ¿Ok? Sistema Monetario Internacional. Bueno, pues no sería más. Muchísimas gracias a Luis y a Vanessa por su asistencia. Son por responder, la actividad son responder esas 4 preguntas, muy bien, eso sí, justificadas, argumentadas. Y bueno, bueno, para el caso de Vanessa faltaría entonces su aporte ahí puede ser el correo interno, ¿sí? O puede colocarlo con una contraseña, si es un archivo, y lo publica dentro del foro
de la actividad paso número 1. Ya Luis lo envió y pues no lo he revisado. Mañana lo reviso y le doy la retroalimentación respectiva. Bueno, Listo, profe, claro que sí. bueno, que pasen entonces todos una feliz noche. Feliz noche. Compañera Hasta Vanessa, luego, compañera. Que descanse, mil gracias. Feliz fin de semana. Bueno, lo mismo, que igualmente. descansen. Vanessa, Feliz ¿me fin de puede semana. escribir, porfa? Vanessa. Ah, se fue. Bueno, ahora seguro mañana le escribirá. Listo, señor. Bendiciones, profe. Bueno, Descanse. que descanse. Feliz noche.